Bienvenido a otra de mis clases de inglés. Recuerda que esto es Steps by Step. Vamos a aprender inglés paso a paso. Hoy te quiero hablar sobre los usos del ing. Recuerda suscribirte a mi canal para que puedas seguir viendo mis videos y activar la campanita para que te cuente cuando subo algo nuevo y puedas ver el video de primero. Entonces, te voy a compartir mi pantalla para que empecemos con la clase de los usos del ing. Cuando hablamos del ing, tenemos un uso que es como muy popular, que conocemos, que es el de ando-endo. Entonces vemos por lo general este ing como esa terminación de ando-endo. Y claro que sí, así es como funciona. Entonces podemos decir que uno de los usos del ing es ese. Vamos a poner aquí ing. Esto es lo que vamos a ver. Y lo vamos a ver en diferentes pasos. Entonces, paso número uno es entender que tiene esta terminación de ando, endo, ¿sí? Y este es muy fácil y se va a utilizar con el verbo to be. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo digo que estoy haciendo algo en este momento, entonces yo digo I'm teaching, ¿sí? Am se va a traducir como estoy. Por ende, acá tengo enseñando, ando. Este va a ser mi ando, endo. Estoy enseñando. Si digo que estaba enseñando, entonces ya no digo I'm. Voy a quitar este am here y voy a poner I was teaching. Estaba enseñando. Pero enseñando se va a mantener. Lo que uno cambia básicamente es el verbo to be, el ser o el estar. O sea, si utilizo el am, va a ser estoy. Si utilizo el I was, va a ser estaba. Entonces, eso es la diferencia entre presente y pasado. Continuo. Cuando tú veas que un verbo tiene ing, está después del verbo to be con ing, significa que estamos hablando de un tiempo continuo, porque existe el presente continuo, pasado continuo, futuro continuo y probabilidad continua. Entonces, vamos a ver uno por uno. Si yo digo I am teaching, va a ser estoy enseñando, ¿ok? Estoy. Si digo you are teaching, digo tú estás enseñando, pero miren que enseñando es exactamente lo mismo. Voy a utilizar todos los presentes. Siguiente voy a decir he is teaching y va a significar él está enseñando. Entonces miren qué es. Estoy enseñando, estás enseñando, él está enseñando, pero esto es enseñando, enseñando, enseñando. Esto no va a cambiar. El que cambia, dependiendo de la persona, va a ser el verbo to be. Esto que ustedes ven acá es el verbo ser o estar, pero los tres están en presente. Y en presente hay tres formas, am, are y también is. ¿Ok? Si quisiera yo hacer esto en pasado, lo que voy a hacer es solamente cambiar el verbo to be. Entonces voy a decir, por ejemplo, I was teaching y ya se vuelve estaba enseñando, porque es pasado antes, estaba enseñando. You were teaching, estabas enseñando. He was teaching, él estaba enseñando, pero enseñando se queda igual. Entonces pasa de ser estoy a estaba, antes, pasado. Y así es como los vamos a utilizar. Si hablo de futuro, voy a quitar aquí el was y el were y voy a decir I will be teaching. You will be teaching. Futuro. El will be se utiliza para todos los pronombres, no hay excepciones. Entonces tengo estaré enseñando, estarás enseñando, estará, él estará enseñando, pero miren que enseñando se mantiene, va a ser exactamente igual. Lo que está cambiando de forma es el verbo to be. ¿Ok? Eso es lo más importante que tenemos que saber. Si yo quiero cambiar de tiempo aquí, ya no quiero usar futuro, voy a utilizar probabilidad. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el verbo to be de su forma y voy a utilizar aquí el would, aunque este es más larguito, would be. Would be. Recuerda decirlo en voz alta, would be. Y por último, lo mismo, would be, porque el would be se utiliza para todos los pronombres.
Entonces, estaría, eso es lo que hace el would, hacer que el cero estar termine en día. Estaría enseñando, estarías enseñando, estaría enseñando. Entonces, yo estaría enseñando, tú estarías enseñando, él estaría enseñando. Eso es una probabilidad, como decir, em, si no hubiera renunciado a mi trabajo, en este momento estaría enseñando. En ese tipo de contexto se va a utilizar. Entonces, así es como vamos a utilizar. Este es el primer paso para entender el ing en los verbos, ¿ok? Primer paso. Vamos a ir con el paso número 2. Recuerda siempre tomar notas, utilizar diferentes colores, que eso te va a ayudar mucho para que entiendas mejor. Y también es mucho más amigable, me parece, que en el cuaderno uno utilice diferentes colores. Ya sea que seas un adulto y estés aprendiendo inglés porque quieres, o de pronto si eres un teenager, un adolescente y está aprendiendo para la escuela o el colegio, también es muy importante que lo hagas con diferentes colores. Entonces, vamos con el segundo paso o segundo uso del ing. En el segundo tenemos los adjetivos. Da la casualidad que en inglés hay adjetivos que terminan en ing, pero no significan ando, endo. Entonces, ¿qué son adjetivos? Primero entendamos qué son los adjetivos. Es una palabra que describe, ¿sí? Describe a alguien, al sustantivo. Va a describir a una persona, un animal, una cosa. Voy a intentar dibujar acá. La verdad, los dibujos no son mi fuerte, pero digamos que esto es una persona. Dibujo como un niño de 2 años. Para hablar de un animal, vamos a tratar de dibujar un gatito aquí. Tú ya entiendes cómo a qué me refiero. Y cuando hablamos de una cosa, podemos decir que esto es un balón, ¿ok? O un reloj también. Listo, entonces es una palabra, un adjetivo es una palabra que describe a una persona, un animal o una cosa. Si yo digo que eres inteligente, inteligente es el adjetivo. Si digo que eres alto, alto es el adjetivo. Si digo que algo es costoso o caro, caro es el adjetivo. A eso me refiero con un adjetivo, ¿ok? Una palabra que describe. Ahora, da la casualidad que hay palabras que terminan en ing. Por ejemplo, interesante, interesting, pero no tiene nada que ver con la terminación ando, endo. Así es el adjetivo, interesante, interesting. Si digo aburrido, va a ser boring. Si digo confuso, va a ser confusing. Entonces, es simplemente que la palabra es así, pero no tiene nada que ver con el ando, endo, ¿ok? La palabra es así. Entonces, interesante, aburrido, confuso, mira que terminan muy diferente en español. Entonces, me imagino que te debes estar preguntando, pero entonces, ¿cuál es la diferencia con, por ejemplo, interested, que termina en ed, o bored, que termina en ed, o confused, que termina en ed? Te voy a explicar la diferencia de una vez. Cuando tú veas que termina en ing, significa que ese objeto o ese sustantivo es esto, ¿ok? Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, Juan is interesting. ¿Qué estoy diciendo? Juan es interesante. Es lo que es esta persona, animal o cosa. Juan es interesante. Ahora vamos a ir por acá y digo, por ejemplo, the book, el libro, tengo un objeto. The book is boring. El libro es aburrido. Así es como es. ¿Ok? Entonces, Juan es interesante. Él es así. El libro es aburrido. Es así. Confusing. Voy a decir, por ejemplo, this topic, y te entendería si estás de acuerdo conmigo. Este tema es confuso. This topic is confusing. Este tema es confuso. Entonces, cuando la persona, el animal o la cosa es, son los que tienen ing, no los que tienen ed. Ed es cuando la persona, el animal o la cosa se siente de esa forma, ¿ok? Entonces,
Recuerda que si el adjetivo tiene ing es porque ese sustantivo, esa persona, animal o cosa, es de tal forma. Y ese es el segundo uso del ing. Vas a encontrar adjetivos que tienen ing. No todos, son un grupito nada más de adjetivos que tienen ing. Si quieres, puedes buscar en internet adjetivos en inglés que tienen ing y ahí vas a ver cuál es ese grupito de adjetivos. Entonces, este es el paso número 2 para entender el ing. Entender que también está en los adjetivos. Vamos con el número 3. Para el número 3, se me borró acá mi ing. Recuerda que estamos viendo el ing. Para el número 3, vamos a elegir otro color que es el naranja. En el paso 3 tenemos sujeto, subject. El sujeto o de lo que tú estás hablando, ¿ok? Entonces, si ese sujeto o de lo que tú estás hablando da la casualidad que es un verbo, una acción, se le va a colocar ing. Y ojo, normalmente va al principio, ¿sí? Va al principio, va al inicio de tu párrafo o de tu oración. Si yo voy a hablar de fumar, entonces digo, fumar es malo para los pulmones. Entonces voy a empezar y digo, smoking. No puede ser to smoke, es smoking. Tampoco va a ser smoke, porque hablo de fumar, ¿sí? De la acción. Y da la casualidad que es un sujeto. Entonces tiene que ser smoking, no puede ser smoke para hablar de fumar. Si yo pongo smoke es humo, esa es la diferencia. Entonces smoking es fumar. Digo, smoking is bad for your lungs. ¿Recuerda cuál era la oración? La oración era, fumar es malo para tus pulmones. Smoking is bad for your lungs. ¿Ok? ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es mi sujeto? Smoking. Este es mi subject, mi sujeto. Entonces, cuando hablas de algo que es una acción, como fumar, correr, vivir, cuando hablas de viajar, cuando hablas de trabajar, todo eso debe tener ing y va al inicio o al principio de la oración o del párrafo que vayas a tener. ¿Ok? Te voy a poner otro ejemplo. Voy a borrar este de acá. Recuerda que siempre puedes pausar el video o repetir la clase. Es imposible que uno retenga tanta información, por eso siempre recomiendo ver la clase más de una vez. Siguiente, entonces puedo hablar vamos a hablar sobre correr. ¿Ok? Entonces digo, running correr es bueno para el corazón. Running is good for the heart. ¿Listo? Correr, no corriendo, correr. Este es mi sujeto que da la casualidad que es una acción, es un verbo, pero tiene que tener ing. Aquí hay que doblar la n por un tema de que cuando tienes una palabra que termine en consonante, vocal, consonante, hay que doblar la última consonante. Eso se aprecia solamente al escribir, al hablar no sabes si hay una o dos n's, va a ser igual. Entonces, running is good for your heart. ¿Listo? Siguiente tema, vamos a hablar de comer saludable. Entonces digo, eating healthy, comer saludable, o saludablemente también puede ser. So, eating healthy is necessary. Entonces, dice acá, comer saludable es necesario. ¿De qué hablo? De comer. Tiene que tener ing, pero no es comiendo. Entonces, espero que te haya quedado claro el tercer paso, el tercer step, que es cuando es un sujeto. Tiene que tener ing, pero no significa ando in. Vamos a borrar y vamos a ir con nuestro cuarto paso. Vamos a borrar esto y vamos con el cuarto paso. Recuerda que estamos viendo los usos del ing o ing o gerundio, porque ese es el nombre también, gerundio.
Para el siguiente vamos a elegir otro color y vamos a irnos con el amarillo. No, el amarillo está muy bajito. Vamos a ir con el verde, ¿ok? Entonces, siguiente paso es el número 4, nuestro cuarto step. Ahora vamos a hablar del uso del ing after o después, after prepositions, después de las preposiciones. Prepositions. Ahora, antes de seguir, ¿qué es una preposición? Son estas palabras pequeñitas como in, on, at, for, with, without, about, of. ¿Listo? Y hay más, pero es para que tengas una idea, esas son preposiciones. Si tú tienes una preposición y al lado le vas a colocar un verbo, ese verbo debe tener ing. Recuerda eso, vamos otra vez. Si tienes una preposición, cualquiera de estas de acá, y al lado le vas a poner un verbo, ese verbo debe tener ing. Es una regla del inglés y no hay excepciones. ¿Listo? Entonces, vamos con un ejemplo. Entonces yo digo, por ejemplo, you can't live without. Esa es mi preposición, recuerda. Saying goodbye. ¿Qué traduce esto? No puedes, you can't. No puedes irte, leave. You can't leave. No puedes irte sin, without. No puedes irte sin decir adiós. O sea, say goodbye también se traduce como despedirse. Entonces, no puedes irte sin despedirte. No tiene nada que ver con el ando endo. Puse este ing que ustedes ven acá porque antes del verbo tengo una preposición y me obliga a colocar ing. Es por eso, no porque tenga que ver con el ando endo. Entonces, no puedes irte sin despedirte o sin decir adiós. ¿Ok? Esa va a ser su traducción. Vamos con otro ejemplo. Voy a borrar este que está acá. Recuerden que siempre pueden pausar el video si no alcanzaron a escribir. Y vamos con, o retroceder. Vamos con el siguiente ejemplo. Y tenemos otro, vamos a decir, I'm thinking about going to Spain. Listo, entonces, estoy pensando, esto tiene un ing, pero aquí sí es ando, porque es que es algo que está pasando en este momento. Estoy pensando en el think, siempre tiene que ir con el about. Ese es otro tema para otra clase. Hay verbos que siempre se utilizan con una sola preposición o con dos. Entonces, estoy pensando en, así se va a traducir el about, no siempre sobre o acerca de. Estoy pensando en ir, going, ir a España. Entonces, la razón por la que esto tiene ing es porque about es una preposición y como al lado de about quise poner un verbo, es obligatorio que le coloque el ing. Entonces, aquí pueden ver que tenemos dos usos. Uno es el que vimos al principio, que es el tiempo continuo, pensando, ando, que termina en ando, endo, y el segundo uso es que tengo un verbo después de una preposición. Perdón, este es el cuarto uso. Entonces, aquí tengo el número 1 y acá tengo el número 4. Y eso puede pasar. No siempre en una oración va a estar solamente uno de los usos. Lo que quiero es que empiecen a identificar cuándo es ando endo y cuándo no es ando endo. ¿Ok? Entonces, este es otro ejemplo. Vamos con otro.
Si yo digo que alguien es bueno en algo, yo digo, she's good at lying, por ejemplo. Digo que alguien es buena mintiendo o sí, en mentir. Digo, es buena para mentir. Puede ser esa traducción o podemos decir es buena mintiendo. Las traducciones van a depender de cómo hablemos, ¿sí? Pero, ¿por qué tengo aquí line con ing? Porque tengo una preposición. Como tengo el at, al lado le quise poner un verbo, ese verbo tiene que tener ing, ¿ok? Y así es el cuarto uso del ing. Después de una preposición, si voy a colocar un verbo, tiene que tener ing, pero no siempre va a tener la traducción de ando, ento. Muy bien, ya estamos llegando al final. Vamos a ir con el último. En este último pasito o step tenemos el número 5. Para mí es de los más difíciles, ¿ok? Recuerden que esto es de práctica, es poco a poco. El primer paso es reconocer y entender cómo funciona, ¿sí? Luego con la práctica uno se le va quedando toda esta información. Yo porque llevo haciendo esto muchos años, pero sé que, o sea, si yo lo pude hacer, ¿porque no lo van a poder hacer ustedes? Todo es cuestión de práctica, así que no se estresen si de pronto es algo completamente nuevo, si nunca habían visto algo así. Tranquilos y relájense porque todo es práctica. Lo bueno es que pueden ver este video las veces que quieran. Vamos con el quinto paso, que ya es el último, y es que depende del primer verbo. Depende del primer verbo. ¿Listo? Depende del primer verbo. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué es eso tan extraño? Hay verbos primarios y secundarios. Si yo digo, por ejemplo, amo correr en la mañana o en las mañanas, ¿ok? Vamos a reconocer desde el español. En las mañanas. Listo. ¿Cuál es el verbo número 1? Amo. Esa es mi primera acción. Amo, amar. La segunda acción, correr. ¿Sí? Amo correr en las mañanas. Verbo número 1, verbo número 2. ¿Ok? Entonces, cuando digo que depende del primer verbo, es que hay verbos principales que les gusta que el segundo verbo o tengan el to o tengan el ing. Hay verbos que te permiten ambos segundos verbos así, o con el to o con el ing, y hay verbos que solamente te permiten que les coloques el to, y hay verbos que solamente te permiten que les coloques el ing. Imagínate eso. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ahora vamos a verlo desde el inglés. Ya sabes que es un verbo principal y un verbo secundario, ¿cierto? Listo, entonces vamos a ver a qué me refiero. Vamos a ver varios ejemplos, así que tranquilo, no te estreses, tranquila, que esto es de a poquitos, esto es paso a paso. Entonces, te voy a dar un ejemplo acá. Love es ese tipo de verbo versátil que le gusta cualquiera de los dos, con to o con ing. No sé si te vaya a chocar esto que yo digo, yo soy muy abierta en cómo hablo y cuando estoy en mis clases me gusta utilizar como mnemotecnias y cosas que son fáciles para que la gente entienda el contenido. Y yo a veces los veo como los verbos primarios, hay unos que son bisexuales, así lo veo yo. Es decir, love es un verbo bisexual. ¿Por qué? Porque le gusta el que tiene al lado tenga el to y también te acepta los verbos con ing, o sea, te acepta ambos. Entonces yo puedo decir, I love to cook, ¿sí? Amo o me encanta, este es mi verbo número uno, y acá dice cocinar, este es mi verbo número 2. Entonces, amo cocinar. Esto está perfecto. Pero love, que es mi verbo primario, también me acepta que yo le diga I love cooking. Porque él, como les digo, no sé si les vaya a chocar, hay gente que tiene mucho pudor, hay gente más relajada
Em, Me parece, bueno, love te permite ambas. O sea, tú también puedes decir I love cooking y ambas oraciones son correctas porque love es el tipo de verbo primario que te acepta las dos formas. Te acepta el verbo con el to o el verbo con el ing. Te acepta ambas. Entonces, cuando digo que la quinta depende del primer verbo, es porque hay verbos que te aceptan ambas formas, hay verbos que te aceptan una nada más, entonces depende del primer verbo. Ahora te debes estar preguntando, pero Stephanie, ¿cómo sé cuáles te aceptan una forma y cómo sé cuáles te aceptan ambas? Hay una lista que yo tengo, no son todos los verbos, pero es como de los más usados que te voy a dar ahora, te voy a mostrar, le puedes hacer un pantallazo si quieres, para que vayas poco a poco aprendiéndote cuáles son. La única forma es como en el uso, en el día a día, lo que tú usas más, y así es como se te van a ir quedando, así es como te los vas a ir grabando, pero yo tengo una pequeña lista que te voy a compartir. Antes de ir a esto, te voy a mostrar otro ejemplo. Por ejemplo, bueno, ya sabemos que love es bisexual. A él le gusta cualquiera de los dos, él no se complica. Él te puede aceptar verbos con to o con ing. Recuerden que hablo del primario. El primario es el que te va a aceptar los otros verbos de esa forma. Vamos, por ejemplo, con miss. Entonces yo digo, por ejemplo, I miss. Denme un segundito. I miss going to the beach. Sabemos que miss es extrañar y perder. Entonces dice, extraño ir a la playa. Verbo número uno, verbo número dos. Es decir, que miss solamente te acepta verbos con ing. Si tú dices, I miss to go, es incorrecto. I miss to go to the beach es incorrecto. No se usa. Ahora, no es que la gente no te vaya a entender, obviamente te van a entender, pero es como que algo ahí no está bien, ¿sí? Esto de acá, no. Siempre va a ser el verbo que tiene al lado con ing. Entonces, a eso me refiero. Que hay verbos principales o primarios que no te aceptan al lado el verbo infinitivo con to, sino que solamente te lo acepta con ing. Este es hetero, vamos a decirle así. Solamente te acepta el segundo con ing, no te acepta el segundo verbo con el to. Esto sería incorrecto, decir to go. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Ahora te voy a poner un ejemplo acá de un verbo que solamente te acepte el to. Dentro de esos verbos tenemos plan, si no me equivoco. Plan. I plan to spend Christmas at my parents. Listo. Entonces acá dice, planeo pasar. Spend es gastar, pero también pasar de tiempo. Spend Christmas. Entonces planeo pasar Navidad en la casa de mis padres, ¿cierto? O sea, donde mis padres, básicamente. Para eso me sirve at my parents. Puedes quedarte hasta aquí o puedes decir at my parents' house. Es opcional. Entonces, planeo pasar Navidad en la casa de mis padres. Lo que no puedo decir es I plan spending con ing. Spending Christmas at my parents, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta ahí. Este de acá es el que no se va a usar porque plan solamente me permite usar los verbos con to. Con to sí, pero con ing no. Entonces, a eso me refiero. Espero que te haya quedado claro. Sé que se nos alarga un poquito la clase porque son 5 pasos para poder entender el ing y así es como va a funcionar. Ahora te voy a dar este regalito que es de los verbos
la lista de verbos que te iba a mostrar. Por ejemplo, esta que tengo aquí, ¿sí ven? Esta que tengo acá es de los verbos que te aceptan ambas formas. O sea, can stand, like, love, hate, start, stop, try, remember, regret, begin, forget, continue, prefer, propose. Son verbos que se pueden, estos de acá son los verbos primarios. O sea que al lado tú le puedes poner cualquiera con to o con ing, porque te aceptan ambas formas, ¿ok? A eso me refiero. Tienes ahí en español lo que significan y si te das cuenta, el mismo que dice gerundio es el mismo que dice infinitivo. Gerundio es con ing, infinitivo es con el to. Entonces son verbos primarios, ojo, son primarios que te permiten que el segundo, que le puedes poner el que tú quieras, pero puede ser con ing o con to, con cualquiera de los dos. Entonces, tómale un pantallazo si quieres. Esto de acá yo lo saco, y estoy rubia, esto de acá yo lo saco de mi curso de inglés porque esta clase que te estoy mostrando acá es una de las muchas que tienes en mi curso de inglés. Y en esta siguiente imagen vas a ver los verbos primarios, ojo, primarios, que te permiten solamente el segundo con ing, con gerundio, o que te permiten el siguiente verbo con el to. Entonces, como puedes ver aquí, mira que miss es uno de ellos. Miss es el tipo de verbo que te permite el de al lado solamente con ing, no con el to. Entonces tenemos mind, give up, enjoy, admit, avoid, deny, keep, put off, go on, risk, miss, mention, suggest. Y por el otro lado tenemos una lista de verbos que son los verbos que primarios, ojo, que solamente te aceptan el secundario con to, no le puedes poner ing. Son arrange, would like, long, demand, pretend, decide, choose, threat, offer, refuse, deserve, accept, I'm sorry, expect, la dislexia. Expect, mean, manage, plan, agree. Estos son verbos que solamente te permiten el secundario con to. Y así es como funciona el ing. Te di todos los usos del ing. Creo que no se me escapó ninguno. Mira la clase más de una vez porque sé que puede ser desafiante. Sé que puede ser un desafío, la verdad. ¿Qué pasó aquí? Stop share. Ok, listo. Ok, entonces sé que puede ser un desafío esta clase porque es como mucha información al mismo tiempo, pero recuerda ver el video más de una vez, recuerda tomar notas, ve despacio. El primer paso y el más importante y el paso gigante es que seas consciente. O sea, ahora ya entiendes y dices, ok, ahora entiendo por qué en algunos textos o oraciones que yo veo en Duolingo o en Internet o en cualquier parte, veo que tienen palabras con ing, pero cuando yo traduzco eso no significa ando, endo. Ese era el primer paso, eso es lo que necesitábamos, entender que no siempre va a significar ing. Era eso, básicamente. Sí, puedes seguir estudiando, voy de pronto a hacer después otra clase para que sea solamente práctica. Esta es como la introducción, que eso es lo más importante, la introducción. Ya luego vamos a hacer una clase de práctica, pero lo más importante es que ahora ya sabes que ing no siempre es ando, endo. Recuerda suscribirte a mi canal, déjame un comentario, ahora ya puedes comentar porque resulta que los tenía bloqueados. Em, Cuéntame qué más quieres aprender y yo te ayudo. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerda que esto fue Steps by Step.